el maestro Daniel Reyes, pues estuvo siempre pendiente del tema y ha manejado también el tema sobre agua, y él es el que pues, nos va a dar ahora el tema, ¿sí? Y voy a hacer una primera presentación del maestro Daniel Jesús Reyes Magaña. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en diseño con la línea de investigación Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, con el tema Recuperación Monumental y Ambiental de la Alameda Central de la Ciudad de México. Bueno, esta fue la parte de la especialización, y como maestro en diseño, también por esta institución, con el tema Transformaciones del Paisaje Cultural de Silvichaltún, hacia el encuentro del paisaje maya en Yucatán, propuesta conceptual para un plan maestro paisajístico. Actualmente es candidato a doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema Paisaje Maya y Turismo. Ha sido colaborador en el proyecto de investigación del Laboratorio de Espacios Verdes Públicos de la UNAM. Ha sido profesor de actualmente es profesor de la UAM Azcapotzalco, y también ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana en arquitectura, en la licenciatura también de arquitectura. Ha publicado artículos sobre paisajes culturales y jardines históricos de la Ciudad de México y de Yucatán en revistas arbitradas, y también capítulos de libros, memorias dentro de la UAM Azcapotzalco. Se desempeña también como árbitro en la revista Cuestión de Diseño y taller Servicio 24 Horas de la UAM Azcapotzalco. Así que les pido un aplauso para el maestro que muy amablemente nos cedió parte de su tiempo para darnos el tema, ¿no? Bueno, pues en esta presentación el tema que nos toca ver es biopiscinas y sistema integral de agua o sistemas integrales de agua, pero desde mi punto de vista creo que es conveniente tratar más bien qué es el agua en sí, dentro de una de las disciplinas que lo trabaja mucho, que es la arquitectura de paisaje. Bueno, finalmente trasciende mucho el tema porque no solamente el paisaje lo aborda, sino también la misma arquitectura, el urbanismo, los diseños regionales. Es muy importante ahorita, sobre todo por los problemas que está causando la pérdida del vital líquido, ¿no? Entonces, más que ver sobre un tema, vamos a abordar, o sea, comprender las visiones que hubieron de diversas culturas y nosotros mismos que tenemos sobre el agua, ¿no? Ese es el principal enfoque del tema. Entonces, si quieres apágalo. Vamos a empezar con una reflexión que a mí me parece pues muy cierta, en el sentido de que casi la mayoría de las culturas ancestrales han tomado el agua como un elemento primigenio. Es el elemento del que parte la vida, y ya sea la Biblia, en este caso es el Popol Vuh, el que considera en su reflexión no había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo. El mar apacible, solo y tranquilo, no había nada dotado de existencia. O sea, finalmente, ya a partir de estas reflexiones, ya todo lo que sale de los dioses y la conformación de la vida parte del agua, ¿no? Del agua que se divide, del agua del que salen las montañas, etcétera, ¿no? Pero es el elemento que detona. Y aquí es interesante un glifo de los mayas, que es el glifo Ja, que es del agua. Sí, siempre va a ir representado con una especie como de concha en el centro, pero es la representación del jade, de la piedra preciosa, porque el líquido es tan importante que es como una piedra preciosa, ¿no? Es parte de esta conceptualización, ¿no? Brooks nos dice, por otro lado, el agua se puede incorporar en muchos espacios, ¿no? Su capacidad apremiante, hipnótica, llama la atención, envuelve una planeación y cuando está quieta refleja la luz y repite los elementos que la rodean. En este caso, pues,
Viene a entenderse el agua desde, o sea, desde su aspecto primigenio, del vital líquido, también por su aspecto poético, ¿no? O sea, introducir el agua dentro de los proyectos también tiene una visión delicada, de belleza, que se debe incorporar también, ¿no? De hecho, es muy sutil esta imagen de la cultura japonesa que nos está brindando con todos sus elementos y solo un pequeñísimo detalle de agua que cae, que le brinda a la composición una forma diferente de ver un jardín, ¿no? De ahí que la pieza importante o clave del agua hace algo más grande al espacio mismo. Okay. Bueno, yo estructuré esta presentación de tal forma que pudiera ser un poco más como de una comprensión integral del agua en la arquitectura del paisaje. Pues hay que entender también que el agua en la naturaleza está presente en los océanos, en los mares, en su agua salada, agua dulce, en los ríos, en los lagos, en las bahías, en las cuencas. Es muy importante para todo el sistema de vida, ¿no? del mundo. Pero a ello, pues ahora, ¿cómo vemos el agua? Pues para eso es una visión ritual estética, que es el agua origen de la vida para las culturas ancestrales. Luego vamos a ver una visión, o sea, ¿qué es la visión del paisaje? La visión paisajística sobre el agua, donde ya empiezan a entrar cuestiones de diseño y se puede usar como remate visual, punto focal, características de transparencia y opacidad son las que nos pueden brindar, hay textura, hay dinamismo, porque es movimiento también, hay tranquilidad, el agua en reposo, y fuerza cuando el agua está con muchísimo movimiento, ¿no? También tiene una visión funcional, que pues la que, además de que da vida, porque es lo más importante desde este aspecto, por el agua pueden crecer no solo las plantas y también los animales, también nosotros. Si se nos va, pues ya valimos. Entonces esa visión funcional de confort también que nos está brindando este líquido, ¿no? Y finalmente, bueno, dos partes ya, cuerpos de agua en los jardines, qué tipos de cuerpos de agua existen y cómo lo podemos usar en los jardines, y un aspecto muy importante que es el tema de la sustentabilidad en el manejo del agua, que hay varios exponentes, varias formas de utilizarlo y del cual vamos a ver algunos ejemplos en esta presentación. Ok. Dentro de su aspecto de la visión ritual y estética, aquí tomamos a 3 ejemplos, que es de dónde viene la idea del origen de Mesoamérica, en la antigüedad de Mesopotamia, Egipto y la India, y China y Japón, que son unos ejemplos muy buenos para ilustrar cómo era la visión del agua en ese aspecto. Los mayas y las culturas del altiplano central pues nos dan la idea de que el agua era el punto focal o el punto de atracción que hacía crecer la vida en una ciudad, ¿no? A partir del agua es de donde empieza a crecer las civilizaciones. En el caso de la antigüedad, pues de una forma muy importante, brindaron grandes sistemas de cómo llevar el agua a un punto determinado, ¿no? Sabemos los jardines colgantes de Babilonia, que pues de los cuales ya no queda casi, no hay ni vestigios casi, pero se decía que eran de una gran belleza, pero ¿en dónde estaba la belleza? En la forma en que el agua era llevada hacia los elementos más altos de una estructura, ¿no? O sea, sin el manejo del agua, los jardines no iban a poder crecer, ¿no? También en Egipto, pues cómo estos sirvieron de estanques para también crear grandes jardines, y de igual forma para la India, cómo eran estos elementos que hacían en donde llegaran grandes elementos de agua para poder darle irrigación, darle alimento también a las civilizaciones.
Por su parte, pues China y Japón han sido, creo, las culturas más antiguas que han demostrado este uso tanto estético como ritual del agua, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, me da como, o sea, se me hace tan importante la visión que tenían, que vemos el agua, pero en una caída sutil, pero el agua también está presente en la humedad, en la nubosidad que está en las grandes pinturas, ¿no? O sea, digamos que hay mucha cantidad de agua en esta pieza artística. Y bueno, ellos eran magistrales para usar estos espacios y crear grandes estanques con un desarrollo ecosistémico en ellos. Bueno, en este caso voy a centrarme en el caso de la cultura maya de una manera puntual. Este es un caso que se trabajó en la maestría, que es el paisaje maya de Civilchaltún, una zona arqueológica de Yucatán, que se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad de Mérida. Y bueno, vemos un espacio acuático que se llama cenote, ¿no? En maya, que es reservorio de agua. Bueno, de este punto, donde encuentran los mayas este cuerpo, establecen el desarrollo de una ciudad. Este es un plano que se trabajó. Bueno, están las líneas intersectadas de los ejes que partían del cenote para poder conformar una gran ciudad, ¿no? Finalmente, el centro del cenote es el centro del desarrollo urbano arquitectónico de una ciudad mesoamericana, ¿no? Y del cual pues ya se hacen luego articulaciones, los ejes ya son más bien, responden a cuestiones cósmicas, pero para que vean como el centro mismo es el agua, y del agua que se parte las plazas más importantes, y de ahí cómo se va a ir yendo el desarrollo urbano de forma concéntrica. Eso pues le da un valor a este vital líquido, ¿no? Es con este y este, ¿no? Sí. Y tienes láser, ¿no? Okay. Era una pausa dramática. Bueno, bueno, esto da pie al desarrollo que tiene este cenote en lo que es el desarrollo mesoamericano. Curiosamente, todo este desarrollo que hubo pasa la historia, pasa la conquista, pasa muchas tragedias, las haciendas, y van tomando estos espacios poco a poco, y del cual lo único que quedó de referencia de ese gran sitio era el cuerpo de agua. Cuando van a hacer investigaciones sobre este sitio, determinan los arqueólogos, preguntaron a los habitantes que si ahí había una ciudad, y decían los que estaban cercanos ahí, no, pero solo vamos los domingos a bañarnos en un cenote muy bonito que está aquí. Y a partir de ese cenote es que se descubrió otra vez la gran ciudad que está aquí, de Civilchaltún, ¿no? O sea, el agua también trasciende en el tiempo. Bueno, esa es un poco de la visión que era ritual y estética en el caso del agua. En el caso de ya evolucionar un poco respecto al agua en el paisaje como construcción de jardines, pues tenemos tres grandes momentos históricos, que es el Renacimiento, el Barroco y el jardín paisajista inglés. Para hacer algún ejemplo puntual de estos o conceptos puntuales, el Renacimiento simboliza mucho a la naturaleza, le da un carácter más estético y bello, pero le cambia los conceptos, los significados, o sea, la puede volver eternidad, la puede volver un poema, etc. El Barroco la quiere controla. O sea, yo digo dónde vas a crecer, dónde vas a ir, ¿no? Eso es lo importante, por lo que fue el momento del Barroco. Y en el jardín paisajista inglés es recrear la naturaleza, maximizarla y potenciarla.
digamos que los tres tienen conceptos diversos que finalmente nos han llegado en la actualidad. Seguimos estando a veces haciendo jardines ingleses o jardines barrocos en nuestro entorno urbano. A ver, okay. A partir de esto, les voy a poner un ejemplo de un video para que puedan ilustrar. O sea, es un paisajista que hace un recorrido por una villa italiana y él hace una reflexión sobre un ejemplo de una fuente para que entendamos un poco de este carácter de la naturaleza y del agua en ella. Un momento nada más. E improvvisamente appare questa meraviglia. È un palazzo fiabesco, è una creazione straordinaria e sontuosa che sorge dal terreno. È una visione di una bellezza assoluta. È qui che Alessandro Farnese intratteneva i suoi colleghi cardinali e chiunque, in realtà tutti, volesse impressionare. È una fantasia sorprendentemente eterea, costruita con pietra, acqua, grandi ricchezze e un'ambizione ancora più grande. I giochi d'acqua e le cascate scolpite dimostrano chiaramente la sua cultura e la sua raffinatezza, e ovunque si vedono chiari simboli che celebrano la grandezza della dinastia Farnese. Questo insieme di giochi e svaghi faceva parte del gioco del potere. Il messaggio più importante che trasmette è: io sono un uomo potente. Pensate a quest'acqua incanalata in questa meravigliosa cascata a gradini formata da delfini. Beh, qualsiasi visitatore sapeva che il delfino era uno degli emblemi dei Farnese. Il nonno di Alessandro era stato in questo luogo, l'aveva assaporato, era stato vicino alla sede del potere. Quindi c'era in lui la consapevolezza di un diritto, e il giardino lo esprime. Gli dei dei fiumi con l'acqua che sgorga da... Voy a bajar un poco el volumen para que yo explique un poco, porque está en italiano. Es una villa que se encuentra cerca de Roma. Esta villa perteneció a un cardenal que se llama Alejandro. Pues él está comentando que es la villa que refleja el poder, ¿no? Por eso uno de los emblemas que tiene el Renacimiento ahí es el delfín, es el símbolo de la familia. Y en este se puede ver un poco de un vaso gigante donde se está depositando el agua, es parte significativa de estos jardines, ¿no? Digamos que estos dos sujetos que están en las esculturas sostienen algo que se llama una cornucopia, que es un elemento que tiene un montón de frutas, flores que reflejan la vida en el nacimiento, ¿no? Como elemento. O sea, el agua le está brindando también al vaso, lo llena de vida, lo llena de regocijo, de bienestar, porque eso es lo que el poder, reflejar el poder en el caso de estas villas, ¿no? En este caso, la villa, acuérdense que un poco que en el jardín italiano, pues las terrazas van a ser muy importantes, entonces llevar el agua, llevarla que se deposite que salga de esta cornucopia, salga en un vaso, que se deposite sobre una cascada que va bajando y que al final remate en una fuente. O sea, eso se ve que estoy pensando en cómo voy a llevar el agua de un punto a otro con gracia. Entonces, esa es la maestría que se le está dando al estilo italiano, que nos está permitiendo exaltar la belleza del agua. Y algo que es significativo,
no solo es ver el agua, sino también escucharla, ¿no? Ese es otro de los elementos importantes de ese jardín. Más adelante vamos a ver unos ejemplos del barroco y del jardín inglés, pero los pongo como para otra visión del paisaje. Bueno, en el caso, bueno, está pasando una visión funcional, el agua nos permite humidificar el aire, nos permite regular temperaturas, los que llevamos conmigo climatología un poco vimos esas cuestiones del agua. El confort que crea también acústico lo puede brindar, y ya que hay como cierto brinda en elementos cerrados, en estructuras cerradas, en fuentes sutiles, puede brindar un sonido diverso, ¿no? a los espacios. Fomenta el crecimiento de la vegetación. De ahí este último punto, que es de esta visión que yo la tomo como funcional, es que se crean todos los sistemas de riego. O sea, ¿para qué me sirve el agua si no es para que de vida, ¿no? Entonces, de ahí que surgen estos sistemas. El fondo es la Alhambra, que está en Granada. Este es uno de los máximos ejemplos en que lo permite regar plantas, o sea, la plantación que ya estaba dispuesta. Y porque era la parte importante. Y después venían todos los simbolismos habidos y por haber de las religiones, de la cultura que estaba imperando en esta zona, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ya de manera general ahora qué existe de riego. Aquí vamos a estar mezclando un poco de los temas, tanto de la antigüedad como de la actualidad, para que hagamos un buen vínculo de lo que el agua es para la realidad humana, ¿no? Estos son los que existen, pero estos han venido de algunos de mucho tiempo atrás, unos más actuales. Hay riego por inundación, que se genera, por ejemplo, en las regiones de Asia para el arroz. Es el principal, ¿no? Riego por inundación, riego por canales, que han sido también ancestrales. Hasta ahorita fuimos a hacer hace poco un recorrido con la maestra Carla a la villa, y al Parque Lira. En el Parque Lira todavía pueden ver los canales de riego que existen, ¿no? Entonces es esto una innovación también de riego en esa época. Aspersión, que es uno de los más utilizados, como casi siempre que busquen riego por aspersión, van a encontrar una gran cantidad de pasto, porque es uno de los métodos que permiten regar, o sea, que se extienda mucho el agua y llegue mucha más cantidad de agua, por lo tanto, el pasto quedará bellísimo, ¿no? O sea, se seguirá siendo feliz. Bueno, el otro, voy a pasar al del centro, el riego por manguera. Ese es como que dentro de los recursos uno de los más sencillos que usamos casi la mayoría de los que tenemos un área no solo para regar, sino también para lavar el carro, cosa que no debe ser, pero no hay que gastar mucho el agua, ¿no? Pero es uno de los riegos más comunes. Y luego ya hay riegos un poco más especializados, ¿no? El riego por goteo, que es uno de los que ha sido de los que más se usa en arquitectura del paisaje, sobre todo porque controla la cantidad de agua que se da a una determinada vegetación, ¿no? El control que se crea por gotas, que es algo también interesante, fomenta tanto el cuidado del agua como la precisión que va a llegar a una zona de plantas. Las gotas como es frecuente, va a ir pasando, filtrándose y le da una humedad constante a las plantas, por lo tanto quedarán, ellas tendrán lo necesario para poder crecer. Y hay otros sistemas, ahorita falta uno también, está el sistema de nebulizadores, o sea que hacen crear mucha humedad en los espacios, o sea, ¿cómo hago que el agua sea más fina, más pulverizarla, ¿no? En este tipo de sistemas sirve mucho para, por ejemplo, las áreas que son de invernaderos, son las prioritarias en este caso, y las áreas, por ejemplo, de los orquidiarios, que también necesitan el agua como muy fina y muy sutil, para eso son buenos elementos, ¿no? Antes de pasar a quiero que veamos este último, que es el airdrop. Este es del 2011.
ha sido un sistema interesante de riego, que es como uno de los de vanguardia que creó Edward Linacre en 2011, un australiano. Este sistema de riego lo que hace es atrapar la humedad del aire y depositarla a través de un recorrido de tubos constante para recuperar el agua que haya, lo poco que haya, porque está diseñado para espacios que no tienen agua, como desiertos o zonas muy secas. Entonces, atrapar el agua y enfriarla hasta una cisterna que se encuentra en la parte inferior, y de ahí conectarla a lo que son los sistemas de riego, ¿no? O sea, ya con esta agua se puede recuperar el agua para darle beneficio a alguna comunidad rural que no tenga estos sistemas, o la escasez de agua es muy densa, ¿no? Entonces, de esta forma, hay otro de sus puntos importantes, es que es solar. O sea, como hay mucho sol en estos lugares, no tiene que tener instalación eléctrica ni nada por el estilo, y es algo de las formas en que podemos, que eso lo vamos a ver más adelante, de la sustentabilidad con el agua, ¿no? Entonces, este es uno de los fenómenos importantes. Bueno, viendo esto, les pongo el video de Granada, de la Alhambra, para que conozcan cómo es este sistema tan complejo. A mí se me hace una de las vanguardias que hasta la actualidad podríamos decirle todavía vanguardia, porque fue muy difícil regar un lugar que estaba bastante seco, ¿no? Antonio Malpica ha estudiado el paisaje de la Alhambra en profundidad. En su opinión, los jardines tienen un doble. Esperen, ¿algo no corre? Vamos a darle. Antonio Malpica ha estudiado el paisaje de la Alhambra en profundidad. En su opinión, los jardines tienen un doble propósito. En ese sentido, la sensación de estar en un espacio lúdico, pero al mismo tiempo productivo, es fundamental. Los jardines de la Alhambra fueron diseñados pensando tanto en su sentido práctico como en el placer, con el fin de cultivar tanto alimentos como flores. Solo hay un problema. No existe ninguna fuente de agua corriente en la Sabica, lo que constituye un grave contratiempo para un fortín diseñado para sustentar a 5.000 personas. La fuente de agua más cercana es el río que fluye justo al norte de su emplazamiento, pero este presenta un grave inconveniente. Por supuesto, si hubiesen estado aquí en el siglo XIII, el río Darro habría tenido más o menos el mismo aspecto de hoy en día, un pequeño arroyo rumoroso que se abre paso a través de Granada. El problema básico de Mohamed es que el agua está aquí abajo y él la necesitaba allí arriba. Para hacer viable la Alhambra, sus constructores deben desviar todo un río hasta lo alto de la montaña de Mohamed. Hacer que un río fluya hasta lo alto de la Alhambra supone un enorme desafío. Pero Mohamed y sus ingenieros deben hallar la forma de hacerlo, porque, de lo contrario, no podrán transformar su nueva ciudadela en un oasis autosuficiente de jardines y cultivos. Necesita llevar litros de agua hasta los jardines que tiene en mente. Para ello, debe llenar la Alhambra de canales de riego. Una tarea de gran dificultad. En el mundo moderno, resulta fácil olvidarse de la importancia del agua en un contexto histórico, de lo difícil que era conseguirla. Así que imaginen una comunidad en lo alto de una colina con una enorme demanda de agua, que se encuentra a cientos de metros de altura de la fuente más obvia. Esto es, esta tesitura hacen por supuesto lo más lógico e inteligente, esto es, ascender valle arriba hasta un punto en el que el agua se encuentre por encima de ellos y dejar que la energía del propio río les lleve el agua. Sin embargo, no existe ningún lago natural por encima de la Alhambra, así que crean uno. Los ingenieros de Mohamed construyen una presa por encima de la Alhambra que acumulará suficiente presión hidráulica para abastecer a la ciudadela. A 6 kilómetros de la Alhambra, Antonio ha encontrado la presa que crearon los ingenieros. Nos encontramos en el río Darro, precisamente en el punto en que el primer rey de la dinastía nazarí, Muhammad I, manda levantar una presa o azud para conseguir desviar el agua del río.
Esta presa crea un sistema de embalses capaz de suministrar a la Alhambra el equivalente en agua a una piscina olímpica cada 5 segundos. Aunque resulta difícil creer que esta presa se cavara a mano hace casi 800 años, debajo de su moderna capa de hormigón yace un auténtico diseño antiguo. El sistema hidráulico de la Alhambra, en sus comienzos, tiene el mismo diseño que tenía originariamente. Lo único que ha cambiado es el material, porque cada año tenían que renovar. Hay 2 compuertas allá arriba. El agua procedente de este embalse fluye por un canal revestido de ladrillos conocido como acequia por los musulmanes. Este canal abastece en última instancia la Alhambra. Pero desviar el río Darro es solo el comienzo de un colosal proyecto. Los obreros del canal todavía deberán superar un gran obstáculo. La conduce por la orilla derecha. El embalse se encuentra en un valle situado entre 3 colinas. Así que para llegar hasta la Alhambra, los ingenieros de Mohamed deben construir un canal de 6 kilómetros de longitud que sortee las colinas que se encuentran por encima de la fortaleza. Este canal debe transportar el equivalente diario a 7.000 piscinas olímpicas para sustentar la creciente población de la Alhambra. Algo que solo será posible si el agua fluye colina abajo con una pendiente constante. Pero ¿cómo lo lograrán con una colina en su camino? Su solución es audaz. En lugar de sortear la colina por la superficie, deciden atravesarla. Los obreros cavan un túnel de 1 metro de ancho y 2 de alto a través de la ladera en dirección a la Alhambra. La estabilidad natural del conglomerado garantiza que no exista riesgo de derrumbe. Debe de haberles llevado meses cavar un canal hasta la colina situada junto a la Alhambra, el Generalife. Pero aún persiste un gran problema que ha de resolverse. El Generalife yace en una colina completamente diferente a la Alhambra. Los ingenieros de Mohamed deben hallar el modo de transportar el agua de un lado a otro. Para llevar el agua de la colina del Generalife junto a la Alhambra hasta la propia Alhambra, los ingenieros de Mohamed deben cruzar el vacío de 15 metros que separan ambas colinas. ¿La solución? Un acueducto. Y aquí es donde el agua del río Darro llega a la Alhambra. Cruza por aquí y antiguamente solía recorrer la acequia real, que era un canal que la transportaba hasta el corazón de la Alhambra. La acequia real constituía la fuente de vida de la ciudadela. Desde ella, el agua fluía a toda la Alhambra. Proporcionaba agua corriente al pueblo y abastecía a la multitud de ornamentos acuáticos de los jardines de los sultanes. Estos jardines estaban diseñados para simbolizar el reino de Granada, del que los sultanes eran gobernantes. Los jardines tenían asimismo una función práctica. Estaban diseñados para crear un oasis en medio del calor del sol granadino. El Islam tuvo su origen en el desierto, en un entorno en el que el agua escaseaba. De ahí que la capacidad para proporcionar agua y hacer que ésta fluya es por lógica algo extremadamente deseable. De hecho, es más que deseable. Es de crucial importancia. El agua en movimiento es muy importante desde la óptica musulmana, ya que es necesaria para celebrar los ritos de ablución. Observarán que en la Alhambra el agua rara vez está completamente en calma. Incluso en los estanques el agua fluye constantemente entrando y saliendo de los mismos, algo que es muy importante en términos de pureza ritual. Así, para preservar la pureza del agua, los ingenieros de Mohamed deben crear un sistema que impida que se acumulen sedimentos en los canales. Su ingeniosa solución puede verse a lo largo y ancho de la Alhambra. Piletas poco profundas que ralentizan el flujo de agua. El agua baja a toda velocidad por el canal, transportando los materiales, y llega a una zona amplia y profunda, donde se frena de inmediato de tal modo que el cieno y la arena se depositen en el fondo. De este modo,
el agua de los jardines de la Alhambra se mantendrá constantemente fresca. Antonio Malpica. Con eso tenemos un vistazo de lo que la cultura de la Alhambra realizó para el trabajo del agua. Si se dan cuenta, es como muchas formas que se pueden manipular para poder maniobrar, para poder tenerla con el efecto que uno quiera, ¿no? Entonces, es lo importante que hay que considerar al manejar el agua, y eso nos lo da la historia de lo que ha sido los jardines en la humanidad. Bueno, en una segunda etapa de la presentación, hay que entender que todos estos fenómenos del agua ya se han estado trabajando desde hace mucho tiempo, y que ahora en la actualidad pues ya se pueden ver en los jardines con estas formas: fuentes, cascadas, lagos, ríos, espejos de agua y estanques. En la realidad es que lo que queremos hacer es bajar la naturaleza con nuestros propios ojos y aplicarla en un espacio natural que hayamos creado, natural artificial, ¿no? Entonces es replicar lo que la naturaleza misma nos da. Vamos a entrar un poquito al tema de las fuentes, que es una de las formas. Aquí quiero que me digan si identifican esta fuente. Bueno, los que estudian, los de posgrado, no se vale. Ajá, pero sí la ubican. Yanaí, ilústranos. Sí, es la Alameda Central. ¿Alguien sabe el nombre de la fuente? Zeus, no. Mercurio tampoco, no. ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Nadie? Poseidón, la fuente de Poseidón o de Neptuno. Es una fotografía de principios de siglo, donde la pueden ver. ¿Se acuerdan de cómo es ahora, no? La fuente. Es muy diferente de lo que era del pasado, ¿no? O sea, es una fuente diversa que es para el agua, y es Neptuno que está ahí rigiendo sobre el agua, ¿no? Entonces, vean cómo está la parte de la conformación de su base, ¿no? Ahora, un poco más adelante en el tiempo, hasta le surgieron sus tridentes de tanta fuerza que quería imprimirle al agua, ¿no? Entonces, esta visión, bueno, ya no vemos vegetación abajo, ya hay otra forma de ver el agua, ¿no? En un periodo corto de tiempo empezamos a ver cómo quiero que se mueva esto, ¿no? Cómo quiero, hasta dónde va a alcanzar el agua, sus formas, ¿no? La misma fuente, tiempo después, hasta la altura, el agua ya es tanta la fuerza que ya sobrepasó incluso al propio Neptuno, al Poseidón, que está ahí en la fuente. Y ahora, o sea, esta es la visión actual de la fuente del Neptuno, que es un control incluso como más escenario, porque hasta creo que entran y bajan en un momento específico. Esta que ven es una sola fuente en 100 años de historia, ha tenido sus cambios, que no es la escultura, es el agua, ¿no? El agua es el que cambió. Y a lo mejor nosotros nos toca ver esto, más adelante otras generaciones les tocará otra, hasta que pues supongo que la retirarán o la cambiarán, pero para que vean que la visión en las fuentes puede estar transformando un solo espacio, ¿no? Bueno, características que se deben considerar en una fuente sería, dentro de sus elementos formales, pues el receptáculo, lo que podríamos llamar los platos, donde se va depositando el agua antes de que caiga, las esculturas, los surtidores, que son los que van a irrigar. En cierto aspecto, los surtidores son los que van a mover, son eso que cambió. Si vieron en la imagen, el tridente era parte de unos surtidores que le daban un efecto al agua. Entonces, si yo muevo esto, la fuente puede cambiar también, modificando lo que son sus caídas. O sea, si bien es cierto, no es algo que se puede controlar, pero también nos va a dar una forma diferente y se convierte en otro elemento formal de una fuente. Y
a partir de ya el descubrimiento de la electricidad, pues ya la iluminación que fue llegando a pasos agigantados y que incluso ahorita con los LEDs las vemos de muchos colores, ¿no? Que es algo también que las ha caracterizado. En el caso de sus elementos funcionales, pues la alimentación hidráulica va a ser importante. No la vemos aquí, pero está subterránea. Es una serie de tuberías que están llegando a un sistema de entre la cisterna y el bombeo que nos van a dar en un cuarto de máquinas la activación del agua, ¿no? En algunos casos tienen su tratamiento y filtración, su sistema, porque si no el agua también va a empezar a tener efectos en lo que son las piezas escultóricas. El agua se abre paso por todo y también por eso me acuerdo que antes de las reformas de la Alameda los querubines que estaban en la central no eran más como parecían unos demonios porque estaban muy amorfos ya los pobres por la acción del agua, lo que está haciendo en el deterioro de los materiales, ¿no? Y en algunos casos ya entrando con la civilización del espectáculo, pues tenemos también sistemas de control de iluminación y sonido, lo que ahora le llaman las fuentes danzantes, que hasta tienen ya música y varios efectos, ¿no? Que eso es el fenómeno de la disneyización de los espacios y que nos está llegando cada vez más fuerte. Algunos datos interesantes sobre las fuentes. Pues antes de la energía eléctrica eran casi presas como hidráulicas que contenían el agua. Esta fue la máquina de Marley, esta que se ve aquí en este corte, en estos elementos, en esta imagen, que es la que le daba el agua a las fuentes de Versalles antes, porque era para preguntar, bueno, ¿y cómo en esa época cómo le hacían? Pues era casi un sistema de presas, ¿no? Entonces con la presión del agua, pues entonces ya se iba hacia lo que era las de Versalles, ¿no? Aquí también hay un video un poco, siempre nos acostumbramos a ver una fuente de la base para arriba, pero no sabemos mucho de lo que hay en la parte de los sistemas de bombeo. Aquí un ejemplo que nos trae los encargados del mantenimiento de las fuentes de Versalles para que vean qué implica estar arreglando una fuente y que todo eso tiene una especialización de trabajo, que es parte de lo de la arquitectura, también de paisaje y de restauración de monumentos. Entonces, aquí nos van a ilustrar los compañeros con este video. Alors le bassin de la Tonne, c'est un des bassins les plus importants du domaine. C'est un des carrefours hydrauliques. Une fois que les eaux ont joué sur les terrasses, elles vont reconverger vers le bassin de la Tonne pour être redispatchées. Il faut savoir que c'est un bassin qui a été construit au tout début de la construction du réseau hydraulique. Il a été remanié en 1686. Au niveau de la fontainerie, les grandes étapes de restauration sont le travail du plomb, le travail de recréation des ajutages en bronze et le travail également de mise en place d'un certain nombre de vannes qui n'existaient plus et pourtant qui existaient sous Louis XIV. Donc le travail du plomb, c'est un travail atypique dans le monde moderne, sauf qu'à Versailles, c'est primordial parce que le patrimoine des fontaines est en partie en plomb. L'ensemble des couronnes vont être investiguées, voire reprises, et on va également travailler sur l'ensemble des tuyaux qui partent de l'araignée et qui vont vers les statues. Donc ces tuyaux en plomb de diamètre entre 100 et 75 mm, il est nécessaire de les reprendre. Il faut leur donner la forme adéquate par rapport à une courbure entre cette araignée et la sortie. Donc c'est un travail de façonnage. Et il y a également des travaux sur le plomb à l'extérieur du buffet. Donc tous les tuyaux qui alimentent le buffet d'eau sont dans le bassin, ils sont en fonte, et on va les restaurer, on va les refaire en plomb, comme à l'époque. Sur la partie des ajutages, donc la partie finale des jets, au niveau des grenouilles, des tritons, dans l'ensemble des statuaires, on a retrouvé dans les archives que ces ajutages avaient une certaine configuration.
On a retesté au mois d'octobre ce type d'ajutage et on a vu que c'était totalement faisable pour nous. Donc on va refaire ces ajutages et ça va nous permettre de présenter finalement les effets d'eau tels que le roi pouvait les voir à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque du roi, il y avait également un certain nombre de vannes sur chaque ajutage. Donc chaque ajutage pouvait être envoyé ou arrêté. Donc on pouvait faire une présentation de ce bassin différente chaque jour si on fermait telle ou telle vanne. Ça nous paraît intéressant à recréer parce qu'on retrouve l'histoire et on retrouve aussi la manière de gérer une fois d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre, présenter une organisation, des effets d'eau différents. Donc ça, c'est un travail très intéressant, très particulier. On n'a pas l'occasion de le faire tous les jours et c'est vraiment une occasion unique qui s'offre à nous et qui nous enthousiasme beaucoup à l'occasion de ce chantier. Un poco de la complejidad que tiene el trabajo con una sola fuente, ¿no? Bueno, no cualquier fuente, las de ahí de Versalles. Lo que llama la atención en eso es el efecto que pueden crearle al agua, moviéndole las llaves que eran desde de como las habían planeado en su época original, ¿no? Eso iba a cambiar los efectos, que es lo que vimos en el ejercicio un poco inicial, que se veían la fuente de Neptuno y cómo iba cambiando sus efectos. Claro que eso ya pues era por no me gustaba cómo se veía en una época y yo la cambiaba, no sé si. Cascadas, bueno, pues indudablemente las podemos utilizar tanto de captarla de la naturaleza como la recreación por nosotros mismos. Pues la Casa de la Cascada de Wright sería un gran ejemplo de cómo atrapar el paisaje y crear una arquitectura que se haga una simbiosis con tanto la naturaleza como la arquitectura misma. Un poco de este efecto es, bueno, también pues precavidos con todos los elementos del agua porque causan también efectos en la arquitectura en sí. Esta se ha contado que ha tenido muchas restauraciones por la humedad excesiva que existe en el emplazamiento de Wright. Y es un poco de integrar, pues es obvio, una cascada que siempre va a tener agua con la arquitectura. Claro que el ejemplo es impresionante, ¿no? Los materiales que se pueden hacer las cascadas pues son de diversos tipos, desde la piedra hasta el acero inoxidable y unas cosas tan raras con vidrio, pero que existen, ¿no? Como el edificio de Reforma 342, que pues literal es una cascada, es hacer caer el agua, ¿no? Obviamente que aquí pues es que tenga un recorrido el agua, aquí empieza a tener un ciclo, que es parte importante de todos los fenómenos que nos hemos olvidado decir, de fuentes, de cascadas, de estanques, que ahorita vamos a ver unos ejemplos. Es el agua sale y cómo regresa. Es lo que hay que estar confirmando en un sistema de manejo de agua. O sea, el agua se va, pero lo tengo que canalizar a una cisterna y de la cisterna conectarlo otra vez con un sistema de bombeo hacia la parte superior. Digamos que a lo mejor las cisternas están debajo de la fuente y los sistemas de bombeo la tienen que impulsar hasta acá. De ahí que exista el término de los horsepower, de los caballos de fuerza, que van a ser la regulación del agua para darle potencia para que llegue hasta ese punto. Y ya en el caso de las especificaciones técnicas de las bombas que venden comercialmente, se ve hasta qué tanto incluso puedes llegar de altura con una fuente, con un disparador específico. Bueno, pues unos ejemplos, estos son como los que han ilustrado, muy comúnmente eran estos que se usan mucho en estanques, que son de piedra, más naturales, pero bueno, la diversidad de cascadas depende de la creatividad del diseñador, ¿no? En este caso, vamos a ver un ejemplo de otra fuente versallesca aquí. Es el salón de baile de Versalles, que fue diseñado por André Lenotre, y esto pues nos ilustra un poco en esta pues representación un poco que hipotética, no muy apegada a la realidad, pero pues interesante filmografía, la que crean en los Jardines del Rey.
o a little chaos en inglés. Lo interesante es que la música, toda la orquesta se quedaba atrás porque el rey, lo que querían causar era un efecto donde no se veía de dónde salía la música, pero que podían bailar ahí, ¿no? Era algo como imprevisto para que causara más como emoción, ¿no? En este punto es interesante ver que el elemento de la cascada está creando un borde atrás, ¿no? Entonces, en este punto sí es significativo la función de esta cascada para causar un remate visual, ¿no? Que es casi todo el elemento del salón de baile. Bueno, aquí tenemos el estanque, que es crear un estanque en arquitectura de paisaje. Yo creo que este es uno de los que nos está detonando un desarrollo primigenio, o como el paso, la conexión hacia un sistema ya sustentable del agua. ¿Por qué? Porque con un estanque creamos vida, creamos ecosistema. No es solo crear un cuerpo de agua, sino es traer fauna, traer vegetación a nuestros jardines, y por lo tanto pues ya tenemos una conexión a dejar de pensar un poco solo en la mera belleza estética, ¿no? Bueno, para el sistema de estanques, esto es base porque esto ya lo podemos utilizar más complejo como queramos. Esta es la parte sencilla, algunos de los de la clase también de clima, ahí vimos un poco de cómo crear cuerpo de agua. En este caso el trazo es importante, hay que demarcar el espacio claramente, y a partir de esto, se me olvida esta cosa, ya podemos hacer del trazo la excavación, y después de la excavación ya podemos colocar una tela protectora, que en este caso podemos usar un pellón para que las piedras o lo que quede debajo de lo que quedó de sobrante de la excavación no afecte a la tela que se va a colocar, que es una tela comercial que venden también pues, en cualquier sitio de venta de jardines. Es un geotextil que permite cubrir estos espacios para que no pase el agua, no se vaya al suelo, no se escape, entonces podamos retenerla, ¿no? De este modo pues ya la vamos conformando, se le colocan unos sistemas que la fijen momentáneamente, se va agregando vegetación conformante del borde, y pues se procede ya luego a hacer lo que es el relleno del agua con la conformación de borde de piedra, ¿no? Y ya tenemos finalmente un estanque. A manera general, esta es una de las formas de hacer un estanque que no afecte al terreno que estamos trabajando. Es interesante porque póngale que al propietario ya diga, no quiero la fuente, pues en este también se puede retirar, ¿no? Finalmente puede regresar a su estado natural el terreno. Como les dije, ¿qué es lo importante? Es dónde viene el agua, dónde cae y cómo regresa a un sistema de bombeo. Esto es lo que va a permitir que el agua no quede de alguna forma verde, o sea, que no se acumule las plantas, no genere microalgas, de tal forma que no esté contaminando, no quede contaminada el agua por una sobrepoblación de alguna especie. Es lo importante que hay que tener en cuenta, el movimiento del agua. Si el agua se mueve, el agua entonces traerá salud, y eso hasta creo que desde Vitruvio se estaba estudiando. El agua estancada, el agua salobre es la que va a traer enfermedades, ¿no? Entonces es uno de los elementos, es lo más importante que hay que considerar en un estanque.
Y a partir de esto, pues ya también la vegetación será importante en un estanque. Contemplar una zona húmeda, una zona palustre, donde puedan haber elementos de agua más sumergidos completamente, y una zona profunda, donde ya las plantas puedan llegar a un cierto sustrato y ya puedan emerger del agua, ¿no? Son como de los elementos que pueden utilizar. En este caso es importante ver este punto porque de aquí viene el tema, pues el que le da título a esta presentación, que es biopiscinas, ¿no? Es el uso de la vegetación, de la fauna para el uso ya recreativo de piscina, ¿no? O sea, finalmente es esto, pero más grande. Entonces tenemos papiros, plantas paraguas, aquí en unas especies, Cyperus, Papyrus, Cyperus alternifolium, Sagittaria. Estas podrían ser, voy a regresar, este tipo de plantas de la zona húmeda. La zona palustre podríamos tener poco de Sagittarias. También hay unas que van a estar emergiendo del agua, pero estas tienen una raíz corta y no llegan a su profundidad. O sea que estas pueden estar nadando ahí sueltas felices y no les pasa nada. Este tipo de plantas que no se sujetan, cuidado, porque son las que se crecen mucho más rápido. Si estas crecen, tapan que la luz del sol en el estanque. Entonces va a haber una sobrepoblación y otra vez va a empezar a haber problemas de limpieza del estanque, ¿no? Lo importante es crear un equilibrio en el elemento acuático. Entonces aguas con estas, ¿no? Con el jacinto de agua y las lechugas. Esas son dos elementos que sí que son muy bellos, pero sí hay que tener cuidado. Otros elementos, y esta que es la tifa, la tifolia, que es muy importante incluso ecológicamente hablando, es el que permite la filtración de los elementos de carácter orgánico, los desechos orgánicos en los estanques, ¿no? Y pues los nenúfares, que son los que van a hacer estas plantas que van a llegar hasta el fondo. Creo que aquí hay otra imagen, no. Son los nenúfares, hay algunas características interesantes de ellos. Unos te permiten tener floración en la mañana y otros te permiten tener floración en la tarde. Este caso del nenúfar, de hoja roja, florece en la noche y el otro florece en la mañana, de tal forma que puedes tener floraciones casi todo el día, ¿no? En un solo estanque. Eso también nos da la gran belleza de flora en estos espacios. Y pues también yo alguna vez hice un estanque y diseñé y solitas llegaron las ranas, la verdad es que salen de donde sea, sienten agua y ahí salen corriendo. Los caracoles son muy importantes porque van filtrando también en las rocas, van comiendo todo el desecho orgánico, los verdines que van quedando, los musguitos, esos hacen también su labor. Y en este caso pues se pueden introducir los peces en los estanques que han sido famosísimos, las carpas koi, y pues por qué no también se pueden introducir tortugarios. Para una tortuga acuérdense que ya le gusta salir a tomar el sol, entonces hay que dejarle un poco de rocas para que éstas puedan estar más contentas, ¿no? Porque necesitan estar tanto en el agua como en el aire libre. Ríos y lagos. En este punto, digamos que si toman el estanque a gran escala, gigante escala, estarían creando parte de un lago, ¿no? Pero sí era importante entender la base que es de la creación de un estanque. También los estanques pueden ser de otros materiales más resistentes durante el tiempo, pero como que la base principal es esta que vimos ahorita. Y en el caso de la creación del lago, ya no solamente es la creación en añadir ecosistema y vida, sino también la forma nos va a conducir un paisaje. Y aquí es donde viene el paisaje inglés, el que lo ejecutó con gran maestría y destreza. Y por lo mismo, pues yo creo que habríamos que ver a un gran ejemplo que es los jardines de Inglaterra, que con el jardín de Blenheim, de Capability Brown, que es este señor que ejecutó casi la mayor cantidad de todos los jardines que hay en este país, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de estos jardines.
I'm starting my journey at Blenheim Palace. This is a classic Lancelot Brown landscape. He framed views with trees and improved the setting of the huge bridge. Dominating the landscape is the great body of water. 2 lakes beneath the stone bridge. 300 years after Brown, the gardens are mature and look pretty natural, but they are entirely man-made. Grand estates were influenced by the fashions of the day. Before Brown, gardens featured... Explicaré un poco de este jardín cuando inició, fue creado con este jardín que se ve geométrico, pero era una moda que imperaba antes de que entrara el siglo XVIII, siglo XIX, con el desarrollo de los jardines al estilo inglés, que es, como vimos, recuperar la naturaleza y exponenciarla. Este jardín no es un jardín natural, es un jardín que fue creado, o sea, se movieron tierras, se colocaron árboles para poder crear estos grandísimos efectos. Pareciera que el jardín es natural, pero no todo es creado por la mano del hombre. Los islotes que pueden estar generando perspectivas y recorridos agradables fueron creados por este arquitecto paisajista, Lancelot Brown o Capability Brown, que fue conocido con este nombre porque era capaz de hacer estas maravillas, ¿no? O sea, por su capacidad que le dieron como el nickname, ¿no? En este caso es importante contemplar que la obra finalmente, bueno, aquí vemos así era antes, este era el primer jardín, digámoslo, donde está que nos están mostrando, no era para nada parecido a lo que es ahora, ¿no? O sea, es la potencialización de la naturaleza, ¿no? Y en este caso, la potencialización del agua. O sea, finalmente el jardín paisajista inglés se compone de bosquetes, áreas de prados y los estanques, ¿no? Entre una de sus componentes naturales, ¿no? Los artificiales pues ya son otros, los puentes, la arquitectura introducida en estos espacios de diferentes estilos arquitectónicos. Pero bueno, la idea del manejo del agua, vean acá que es parte de los reflejos, ¿no? Aquí un poco de la construcción que nos están ilustrando de cómo pudo haber sido hipotéticamente recrear, o sea, esta construcción del gran estanque, ¿no? Para este gran lago, que estamos hablando de lagos y que se conduce también con conexiones a ríos, por eso aquí el efecto que se fuga el lago va creando un cierto caudal en el espacio, o sea, por lo cual hay movimiento también en este sitio. Fue producto también de la conexión con un río natural, o sea, esto tiene que tener una fuente de agua que está escondida en una parte de este gran complejo, por el cual ya pudieron hacer la maniobra del agua, ¿no? Entonces, llevar el agua para generar un ambiente diverso y crear o constituir un lago, ¿no? Ahora los lagos en la realidad pues ya están cargados o sea, ya tienen mucho, una manera contemporánea de verse. Uno de los que han últimamente creados es el Parque La Mexicana, este parque igual que tiene un lago artificial y que de alguna forma le crea este tipo de esencias que nos empezó a brindar este jardín paisajista inglés, ¿no? Grandes cuerpos de agua. Este es el punto de la cascada donde se conecta el río con el lago, ¿no? en este elemento. Bueno, y llegamos a la última parte de la sustentabilidad en el manejo del agua. En este caso, que ya me queda creo poco tiempo, ¿no? Muy bien, ok. A partir de los 70s, 80s, que nos empezaron a bombardear con la arquitectura de la sustentabilidad en sí, y esto empezó a llegar a la arquitectura, incluso el mismo concepto ha cambiado, de eso de que las acciones no repercutan a las generaciones futuras, eso ya se hace más complejo ahorita, ¿no?
En su inicio incluso era lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? Ahorita ya investigando un poco ya ya le cambiaron el nombre, ahora es gente, prosperidad, paz, partnership o trabajo en equipo, o como ser más colegas, planeta, ¿no? En sí, ahorita se comenta que ya hay 5 pilares de la sustentabilidad, que son lo social, lo económico, lo ambiental, más la cultura, que es uno de los más importantes, y también está la política, porque sin la política, o sea, no hay esta forma de que se ejecuten las acciones, entonces tiene que estar ahí. Por eso un poco de lo que llaman partnership ahí. Bueno, esta mentalidad actual debe llevarse hacia la planeación de proyectos ahora. ¿Cómo? Considerando dentro eso, materializando en los ciclos de la vida ecológicos y el bienestar humano. Esto es lo que debe bajarse aquí. ¿Cómo se baja esto? A través del tratamiento del agua y de la naturaleza en general. Esto es lo que se conoce como infraestructura ecológica. Planear considerando esto, considerando el futuro de los recursos naturales también, de los recursos económicos y los recursos sociales, culturales, bajo una administración política coherente con estos conceptos, ¿no? Dentro de la sustentabilidad está también el manejo del agua, ¿no? Una de las cuestiones es un poco tener ciertos elementos, o sea, ciertas formas de trabajar el espacio que nos permitan hacer las infiltraciones del agua, ¿no? Nos dice Lara Valencia y Díaz Montemayor, reducir el volumen de escorrentías al infiltrar el agua de lluvia a los mantos superficiales, evaporar el agua de lluvia, encontrar usos benéficos para el agua pluvial en vez de exportarla como un producto de desecho hacia el drenaje. O sea, literal es, digamos, el ciclo del agua que todos conocemos, pero que no impedir que eso se dé, ¿no? Esto lo podemos manejar con estos ejemplos del manejo del agua con la sustentabilidad, ¿no? Este es el que vieron con Cassandra, el de jardines de lluvia, pero es parte de estas infraestructuras ecológicas. Están también los humedales artificiales, algunos sistemas de conexión mixtos que ahorita vemos, las biopiscinas y últimamente las biopiscinas públicas que han sido como también algo muy importante para la misma arquitectura de paisaje. Humedales artificiales, bueno, este es un humedal, es un ecosistema muy frágil en nuestro país. De hecho, ese es el Stum en Yucatán. Toda la parte de la costa de la península está compuesta de estos elementos, que es los árboles de manglares que están haciendo la limpieza de los desechos orgánicos existentes en el agua y digamos que nos hacen ese sistema de tratamiento natural. Este elemento es lo que queremos replicar en un humedal artificial. Entonces, bueno, pues la misma forma de trabajar esto es que es necesario tratar el agua a través de las plantas y de los sistemas de filtración existentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sistema hay 2 tipos. Este es el sistema subsuperficial y hay un sistema más que es superficial, en donde el agua se inserta en un punto que podría conectarse con los sistemas que están viniendo de las instalaciones sanitarias. Claro que había que hacer su diferenciación entre aguas grises, aguas negras. Pasa el agua por un medio de plantas con diversos materiales granulométricos, con un recorrido de una distancia específica. Tenemos una limpieza del agua de ciertos componentes que tiene contaminantes y finalmente se obtiene con una limpieza un poco mayor en el otro extremo, ¿no? Digamos que es un sistema natural que nos está ayudando a transformar los elementos que son dañinos. Lo más conveniente es utilizar el agua que sale para riego, pero
Dependiendo de la conexión con otros sistemas, esta agua puede ser usada para otras cosas. Por ejemplo, el agua que entra también en los inodoros, también podría ser un agua que ya es tratada, ¿no? Que tiene características, a lo mejor no tiene un color meramente transparente, pero es un agua que es limpia, ¿no? O sea, es un agua buena para ese uso, entonces se puede estar recuperando esta agua, ¿no? En el caso de los elementos del humedal superficial, un poco es ver la diferencia, es que el agua pasa en la parte de la superficie, conectando el sistema también por la parte extrema, ¿no? Las plantas que se usan pueden ser este tipo de plantas de tratamiento que usan para tratar el agua, como la tifa, también sirve para este tipo de elementos, ¿no? De los humedales. Aquí tenemos una escuela en Washington que, vamos a ver si por acá está es una escuela en Washington que está implementando estos sistemas de humedales de conexión, creo que aquí se ve mejor en en donde el agua que baja por en los sistemas de sanitarios, o el agua pluvial puede ser utilizada para conectar a los humedales que se encuentran en la parte central del edificio. A través de este elemento se hace la filtración que llega a un sistema de cisternas y vuelve a conectar parte de los sanitarios del edificio en sí. Digamos que esto es integrar arquitectura y humedales para crear también paisajes. Aquí tenemos un corte de cómo el agua también se integra, baja y también se conecta a los sistemas para poder llegar hacia una acumulación, su último tratamiento por las plantas, y ya de ahí se conecta a lo que es una cisterna que dispara hacia los elementos de la arquitectura misma, que ese es el resultado final. Bueno, aquí tenemos un poco de la explicación. En este caso es interesante no solo disponer los sistemas de humedales, sino también educar, participar o hacer partícipe a la comunidad que habite este edificio, en este caso escolar, académico, puede ser vivienda, edificios multifuncionales, pero decirles, ¿saben qué? Su edificio participa en lo que es el tratamiento del agua para que regrese otra vez al edificio y pueda hacer que el agua se use menos, porque ya no tenemos el vital líquido, ¿no? Parte de estos sistemas surgen por el discurso de la sustentabilidad, que es en el que se insertó el agua porque ya no hay agua. Entonces hay que ver cómo usar el mínimo de agua en los espacios, ¿no? Bueno, aquí está más una tabla un poco de que nos dicen cuánto está, qué tipo de espacio se necesita limpiar de agua, y hay tamaños. Si quieren esta luego se las paso allí, para que tengan cuánto es, por ejemplo, largo y ancho de 2 metros por 40, vamos aquí, de 7 metros por 30, y es para un sistema grande de comunidad. Es una contribución de 240 litros por familia, semana para 400 familias, etcétera, ¿no? Son los como componentes técnicos. Pero si tienen un espacio de 7 por 30, porque a veces me pasa que estamos en el diseño y tenemos ahí, ¿y qué pongo aquí? Que suele suceder a veces, ¿no? Entonces los sistemas de humedales pueden ser conectados a los edificios, a las ciudades, para poder hacer mejor el tratamiento de agua y beneficiarnos a todos, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, aquí tenemos un video ilustrativo de Aguascalientes. Aquí todos nos contribuyen. Las tecnologías alternativas para humedales artificiales son consideradas como un ecosistema en el que los principales actores son
La vegetación o macrofitas. Esto es muy importante porque contribuye a la oxigenación del sustrato, por lo tanto a la eliminación de los nutrientes, y sobre la parte subterránea también se desarrolla la comunidad. El tezontle y el carbón sirven de soporte a la vegetación, permitiendo la fijación de la población microbiana, lo cual es muy importante porque va a permitirnos en la mayoría de los procesos la degradación y eliminación de los contaminantes presentes en el agua. El agua a tratar. Es el agua que circula a través de los materiales pétreos y de las raíces de la vegetación. Los procesos que se encuentran involucrados para la degradación y eliminación de los principales contaminantes presentes en el agua tratada mediante el empleo de humedales artificiales son: eliminación de sólidos en suspensión mediante procesos de sedimentación, floculación y filtración. Eliminación de materia orgánica mediante los microorganismos presentes en el humedal, principalmente bacterias que utilizan esta materia orgánica como sustrato. A lo largo del humedal existen zonas de presencia y ausencia de oxígeno molecular, por lo que la acción de las bacterias influye sobre la materia orgánica y tiene lugar tanto a través de procesos biológicos aeróbicos así como de anaeróbicos. Eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, principalmente mediante mecanismos de nitrificación, desnitrificación y precipitación. Eliminación de microorganismos patógenos mediante la absorción, filtración o depredación. Bueno, aquí nada más quiero mostrarles que se pudo hacer este tipo de sistemas en una propuesta que hicimos para la especialidad aquí en el Paisajes y Jardines. En el posgrado se colocaron, esto es una propuesta del ecólogo Eduardo Hinojosa, que propuso humedales para los árboles que se proponían en esta área, tratando de recrear la esencia que tuvo la Alameda Central en esta época, ¿no? Un poco del desarrollo que hubo, de la conexión de un humedal lineal con un humedal madre, un humedal de parterre, como le llamaba él. En este punto beneficiaba también a la creación de la vegetación acuática, donde podían exhibirse parte de lo que es la misma cultura lacustre de lo que es la Ciudad de México. Igual pues sus desarrollos y sus esquemas, se proponía un poco la creación de un humedal lineal que pudiera, bueno, en su sueño él decía que me parecía muy interesante, digo, ¿por qué a la Alameda no le podemos dar un poco del agua que utilizamos en todos los edificios circundantes, ya que pues todos la usan, ¿no? Entonces, ¿por qué no los hoteles que bajaran el agua, se conectaran aquí e hicieran un tratamiento de agua, ¿no? Porque agua hay ahí, pero pues hay que canalizarla. Y así pues tendríamos riego constante para todos, era parte de lo que él comentaba y pues estuvo muy interesante en esta propuesta. Era parte de sus esquemas, cómo van haciendo la filtración a través de diversas cámaras para poder tener un agua para usar en este espacio, ¿no? A ver, en los sistemas perdón, ya aquí es que era una que quedó suelta ahí. Las biopiscinas, que ya es el tema que nos concierne. El sistema que es de biopiscina se basa mucho en el sistema del estanque, la creación de ecosistemas. En este punto, si nos damos cuenta, una piscina, pues el uso de cloros y de un montón de químicos que se usan, pues afecta mucho también al bienestar humano. Y en el caso de un estanque no, porque el estanque está creando una comunidad acuática, un ecosistema, un estanque. En este punto, la unión de los dos elementos es la creación de la recreación, la introducción de la recreación a los sistemas de los estanques. Bueno, biopiscinas es un elemento que se está creando en la naturaleza para poder darle introducción al ecosistema acuático junto con la recreación, que es el acto de estar ahí nadando, ¿no? Ese es parte de los elementos, que físicamente lo compone una zona de vegetación, esta palustre que está en esta zona y la zona del área para nadar. En el área para nadar lo que hay que considerar serían las alturas específicas que se deseen tener para poder realizar esta acción.
Como les dije, el agua necesita salir, entrar y salir, o sea, el ciclo del que el agua esté creándose en este punto. Por lo tanto, necesita en un inyector de agua que lo lleve hacia un sistema de bombeo y filtros que lo devuelvan finalmente aquí al cuerpo de agua. Con esto, la biopiscina va a tener una constante como llaman aquí, zona de regeneración, zona de vida, no se contaminará y podrá ser benéfica para nosotros. Por el contrario, si esto no tiene salida y entrada de agua, entonces nos va a afectar, porque eso también aquí tenemos contacto humano, ¿no? Pues solo son algunos esquemas que hay, la zona de las plantas que se pueden colocar, pueden igual incorporarse vegetación complementaria, y dejando el área con su altura determinada para un área de baño. Ya saben ahí su área de chapoteadero también para los niños, ¿no? La pueden hacer tan compleja como ustedes quieran. Era importante ver todos los sistemas anteriores porque ahora ya pueden conectar a su biopiscina otros elementos como cascadas. O sea, la cascada finalmente les puede proveer ese punto en donde el agua va bajando, recorriendo, para irse a un pequeño estanque y de ahí conectarse al área de la biopiscina. Tiene las dos áreas de la vegetación y el área para el baño. Por eso generalmente le ponen su puente para poder cruzar el área de las plantas y luego ya darse el lanzarse de bombita ahí, ¿no? Esa es la parte importante. Hay muchos tipos, o sea, ya ahora sí que la creatividad es la única que va a limitarlos, o sea, realmente les podrá beneficiar de muchas cosas y les da un aspecto bastante agradable a los espacios, es el puente, el área de las plantas, el área ya para bañarse, ¿no? Y lo que son las fuentes, el área donde sale el agua, ya depende también de lo que ustedes quieran crear, ¿no? Pueden ser tan complejas como uno guste, o sea, creando diversas áreas, ya sea un área de estanque o un área de baño específica, pero esto ya generando una integración con la naturaleza y con la arquitectura en sí. Ya hasta se puede integrar casi toda de la forma más natural que uno desee para darle ese efecto, pero finalmente es el mismo elemento, las plantas, el área de las plantas del estanque y un área donde ya no se están colocando las plantas para beneficiar más al área del baño, ¿no? Generalmente algunas de estas pueden sobresalir, pero la idea es controlar esta área para que no pase tanto el área de la vegetación, pero sí está permeando el agua. El agua aquí está llevando un efecto de filtración, el cual beneficia también al espacio, a las plantas, a los animales y a las personas que se den el baño ahí. Otros elementos de cómo pueden ser las biopiscinas. Yo sí les recomiendo que empiecen a incluirlo en sus proyectos. Yo creo que es una forma muy interesante. Ahorita vemos un video donde un francés dice, para mí me sale más económico construir una biopiscina, que hacer una piscina convencional. Finalmente, a lo mejor el mantenimiento podrá ser constante, pensando más en las plantas, pensando más en la fauna que pudiera haber ahí, pero finalmente va a traer muchos más beneficios que construyendo una piscina normal, ¿no? Convencional. Otro tipo de piscinas que existen, estas también más lineales. Este es el ejemplo que traemos. This is wild swimming at home in a natural swimming pool. The center is for swimming and the shallows all around are a watery wilderness. It's the plants and animals that condition the water. They keep it clean and clear. And here, the whole pool is gently circulated using solar energy. En este caso también la aireación es importante, o sea, el oxígeno que puedan meter también a lo que son las plantas y a los animales, porque finalmente es un sistema de estanques que va a traer vida y pues la oxigenación también contribuye a las plantas. Que pues ustedes van a realizar el desarrollo de una biopiscina
y el mismo ecosistema solo va a producir en sí todos los elementos. Se incorporan, como les dije, fauna, se puede incorporar a la vegetación y estos mismos van a atraer a más vegetación y más fauna, posiblemente por la acción de las aves que estarán aquí cercanas en este espacio, ¿no? Esa es la forma en cómo se está construyendo una biopiscina. How to make the swimming area with flat and smooth walls without needing to cut the liner. Insulating the swimming zone to help preserve the warmth gathered from the sun. Esta está construida más con lo que vimos de cómo se construye un estanque, por eso también era importante entender ese sistema. And the solar-powered circulation system, so animal-friendly, an adult frog can pass through without so much as a bruise. Esta está integrada igual con sistemas solares que pueden activar otros, lo que son a lo mejor la bomba o si acaso para la circulación del oxígeno y otro de los elementos que necesitan electricidad, puede usar a través de esto. In the swimming zone, it's around 2 meters deep. And down here, the liner fits smoothly against the walls. Above, a sandbag wall and some oak sleepers in places where swimmers jump in. Yo siempre que he un poco mostrado este tema a algunos de mis alumnos, ha surgido mucho la idea de que sí, está padrísima, es muy bella ver tu estanque ahí y todo. Y yo les pregunté, ¿ustedes se bañarían ahí? O sea, ¿sí lo harían? No, hasta aquí dicen que no. Yo creo que el principal reto de la biopiscina es ese, el cambiar la visión que hay sobre este tipo de elementos. Yo igual me preguntaba mucho, bueno, sí, en efecto, a lo mejor va a causar estos problemas en caso de la apreciación, ¿no? Del uso, porque no se bañarían. Pero, pues, por ejemplo, ¿a poco no van, por ejemplo, pues, no sé, a la playa o a algún cenote? Es parte de lo mismo, ¿no? O sea, finalmente es un poco esta acción, ¿no? Estar en contacto misma con la naturaleza. Pero yo también me hacía esa duda y pues por eso también la respuesta está en las piscinas, en las biopiscinas públicas. Así podrían ser las piscinas del futuro, 100% naturales sin productos químicos. Cada vez más particulares se sienten atraídos por esta posibilidad y ahora son también los ayuntamientos los que las eligen como alternativa. En estas piscinas no es necesario cambiar el agua todos los días. 19 plantas diferentes se encargan de filtrarla. Después es purificada en 2 estanques separados antes de volver a la piscina principal. Bajo la piscina existen 10 kilómetros de tuberías que son verificadas varias veces al día. 4 motores nos ayudan a reenviar el agua a la piscina a las 24 horas del día, es decir, en 12 horas conseguimos cambiar todo el agua. Pero este sistema también tiene inconvenientes. La calidad del agua debe ser analizada 4 veces a la semana para saber si las plantas han hecho su trabajo. Los usuarios de la piscina deben ducharse antes de bañarse y no pueden utilizar cremas solares. En el centro de Londres ya existe una piscina de este tipo de 400 metros cuadrados. Solo 163 personas pueden utilizarla cada día. La temperatura del agua nunca supera los 25 grados centígrados. Se trata de la primera piscina pública 100% natural que abre sus puertas en el Reino Unido. En Francia ya hay unas 10, pero la mayoría solo pueden ser utilizadas durante los meses de verano.
francés Christophe Lucien posee una de estas piscinas en su casa. La utiliza durante 7 meses cada año. Lucien asegura que le cuesta menos dinero mantenerla que una piscina estándar. A finales de marzo cortamos todas las plantas. Eso es lo que hacemos cada año. Para bañarnos paso la aspiradora de la piscina una vez al mes, de abril a octubre. Y bueno, finalmente, si aquí yo veo mucho que recreativamente los niños están en la Alameda Central con las aguas de las fuentes, y eso gusta mucho porque pues hay calor, pues ellos se divierten. Entonces también, ¿por qué no podríamos integrar ese tipo de sistemas en la Ciudad de México? Sería una pregunta interesante, ¿no? Bueno, esto es la base y hay muchísimos sistemas que se conectan con el agua para tratarla y hacerla mejor para otros usos. Los chinos son los que nos heredan mucho eso de conectar mucho los cuerpos de agua. En estos sistemas de conexión que son, utilizan incluso tanques de crianza de peces para también por la acción que ellos de alimentación van modificando la calidad del agua, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de conexiones entre ellos. Esto incluso son investigaciones que hace la FAO, la agricultura, que igual está al pendiente y de alimentación de estos sistemas. Estos son más de agricultura, o sea, son agrícolas, de relación entre áreas de cultivo con el áreas de peces, que o acuicultura, estos sistemas permiten ayudar con estanques piscícolas para poder hacer conexiones de elementos para traer un constante caudal de agua, pero de una forma natural, ¿no? Que se hacen más complejos como uno quiere, ¿no? Y pues eso también es investigación que ustedes pueden utilizar en el caso de proyectos, no sé si podría ser más de carácter rural, pero podrían incluirse de alguna forma en las ciudades. Esas también son preguntas que se les lanzan a ustedes para que, bueno, vean cómo. Este es un proyecto de Zaragoza, igual que está en un parque, que están igual conectando mucho el agua, ¿no? De dónde sale, dónde llega, hacer sus piscinas, conectar con estanques, las fuentes de agua, juegos infantiles. Entonces, el agua es un tema que va a estar siempre en contacto con la arquitectura de paisaje, el urbanismo, en general las disciplinas que nos dedicamos a esto. Bueno, con esto ya voy a cerrar la presentación. Sin embargo, quisiera hacer una reflexión última porque, bueno, se conoce que somos un planeta que tiene, creo que, más del 75% del agua, pero el agua que se utiliza no es tanta como esa cantidad. Entonces, finalmente estamos llegando de hacer un planeta azul a un planeta muy seco, ¿no? Y está ya el tema en discusión de que lo que se va a desatar próximamente es la guerra, ya no por el petróleo, sino la guerra por el agua. Incluso, pues, ni nos vayamos tan lejos, África lo tiene, ya tienen problemas ya bélicos por agua, y pues aquí en la Ciudad de México creo que todo Iztapalapa no tiene mucha agua, entonces sale mucho a relucir ese problema que hay que contratar las pipas y todo eso es parte de eso del rollo de que no tenemos, que se nos está acabando el agua, ¿no? Entonces es una reflexión que yo les traigo, un poco les pongo esta imagen, esta es en la Riviera Maya, creo que es el Gran Sirenis. Este hotel, por ejemplo, ven las áreas de los humedales, o sea, eso que les expliqué que es vital para el tratamiento de aguas de manera natural, pero pues están, o sea, con la mitad en su diseño paisajístico, meten piscinas que no son ecológicas, no son biopiscinas, son piscinas normales, pues estamos como siendo incongruentes con una zona.